José, un joven ingeniero, se encontraba inmerso en una de las misiones más desafiantes de su carrera. Había sido enviado a una región remota de la selva profunda, encargado de explorar y mapear una zona específica. Acompañado de 2 compañeros de trabajo y 8 guías locales, sabía que la tarea no sería fácil, pero estaba determinado a cumplir con su misión a cualquier costo. Desde el inicio, las advertencias de los guías marcaron el tono de la expedición. En la selva, la temporada de inundaciones transformaba todo el paisaje, elevando el nivel de los ríos y lagunas y sumergiendo senderos que antes eran transitables. Con el agua también llegaban los peligros, animales desplazados, corrientes traicioneras y, según las historias de los lugareños, criaturas que preferían permanecer ocultas durante la mayor parte del año. Entre susurros y miradas cargadas de preocupación, los guías compartieron relatos sobre una leyenda que helaba la sangre. Se hablaba de una anaconda gigantesca, de un tamaño que desafiaba toda lógica, tan grande que podía rodear un bote entero con su cuerpo. Según los ancianos del lugar, esta criatura habitaba las lagunas más profundas y remotas, custodiando sus dominios con una ferocidad implacable. Los guías describían a la anaconda como un ser casi sobrenatural. Algunos afirmaban haber escuchado el sonido de su respiración bajo el agua, un profundo susurro que hacía vibrar el aire en las noches más silenciosas. Otros contaban que, en las noches de luna llena, podía verse su sombra moverse lentamente bajo la superficie, como si la laguna misma cobrara vida. Es la madre de estas aguas, decía uno de los guías, con los ojos muy abiertos. No le gusta que los humanos crucen sus territorios. Quienes la desafían nunca regresan, y sus restos no son encontrados jamás. Sus palabras caían como una sentencia, llenando a todos de un temor que parecía enraizarse en lo más profundo del alma. La ruta asignada por los superiores de José cruzaba directamente una de las lagunas más profundas y temidas de la región, conocida por los lugareños como un lugar prohibido durante la temporada de inundaciones. El joven ingeniero, acostumbrado a resolver problemas técnicos y tomar decisiones bajo presión, no esperaba enfrentarse a la resistencia de sus propios guías. Al comunicarles el plan, los rostros de los hombres, curtidos por años de experiencia en la selva, se endurecieron de inmediato. Es demasiado peligroso en esta época, dijeron casi al unísono. Uno de los guías, un hombre mayor con cicatrices en el rostro, agregó con voz grave, esa laguna no es solo agua. Es su hogar. Nadie sensato se atrevería a cruzarla ahora. Jun intentó razonar con ellos, argumentando la importancia de la misión y la urgencia de los plazos establecidos por sus superiores. Pero los guías no cedieron. La presión de los jefes, sin embargo, era ineludible, y el tiempo jugaba en contra. Cada día de retraso era un día más de penalizaciones y un golpe a su reputación profesional. Desesperado por cumplir con su encargo, Jun tomó una decisión controvertida. Les pagaré más, dijo, sacando el dinero en efectivo que había reservado para emergencias. Su oferta era tentadora, y los hombres intercambiaron miradas inciertas. Finalmente, de los 8 guías que los acompañaban, solo 4 aceptaron el trato. A pesar de haber logrado convencer a algunos, Jun no pudo evitar sentir una punzada de incomodidad. Las palabras de los otros guías, quienes se habían negado rotundamente, resonaban en su mente, el dinero no sirve de nada cuando no puedes volver para gastarlo. Con el equipo reducido pero decidido, Jun creyó que sería suficiente. Mientras se preparaban para partir hacia la laguna, los guías que se quedaron atrás les dirigieron miradas cargadas de advertencia, como si presintieran que estaban a punto de cruzar una línea que no debía cruzarse. El grupo partió al amanecer, cuando la luz aún tímida se filtraba entre los árboles, dejando un resplandor tenue sobre la espesa vegetación. Avanzaban con paso firme, pero los guías, a pesar de su experiencia, no podían ocultar su inquietud. Murmuraban entre ellos en un idioma antiguo, intercambiando miradas nerviosas mientras el paisaje se volvía cada vez más denso y silencioso. Al llegar a la laguna, la escena fue desalentadora. Una vasta extensión de agua negra se extendía ante ellos, como un espejo roto cubierto por musgos flotantes, todo bajo un cielo gris que amenazaba con descargar su furia en cualquier momento.
Los guías, visiblemente preocupados, insistieron en bordear la laguna en lugar de cruzarla en canoa, argumentando que el paso directo era demasiado arriesgado, dada la naturaleza oscura y misteriosa del lugar. Hume, sin embargo, estaba decidido a avanzar y no perder tiempo. Sabía que el objetivo debía cumplirse a tiempo, y aunque la opción de cruzar en canoa parecía más directa, los guías mostraban una clara resistencia, preocupados por lo que pudiera acechar en las aguas turbias. Debemos evitarla, no es seguro, insistieron. A pesar de sus dudas, Hume, comprendiendo la urgencia y el carácter reservado de los guías, aceptó la sugerencia y decidió seguir bordeando la laguna. Está bien, bordear la laguna, dijo Hume, algo reacio, pero con la firme determinación de que no podían quedar separados. El tiempo apremiaba, y el clima empeoraba rápidamente. Aunque los guías continuaban murmurando y mostrando signos de inquietud, Hume se mantuvo firme en su decisión. Sabía que si no avanzaban, perderían la oportunidad de completar la misión. Así, el grupo comenzó a caminar alrededor de la laguna, mientras el cielo se oscurecía aún más y la lluvia empezó a caer con fuerza. Mientras avanzaban por el lodazal, la atmósfera se volvía más densa, y el sonido del agua cayendo sobre las hojas y el suelo los envolvía. La laguna, con su agua fría y opaca, parecía aún más siniestra. Fue entonces cuando Hume notó algo extraño, un tronco enorme que se movía lentamente en dirección contraria a la corriente, como si fuera impulsado por una fuerza invisible. Los guías, al verlo, se tensaron de inmediato. Debemos alejarnos, susurraron con urgencia, pero Hume, con su mirada fija en el objetivo, ordenó, seguimos. A pesar de la creciente tensión, el grupo continuó, desafiando las advertencias de los guías y el misterio que envolvía el lugar. La lluvia no cesó, y al caer la tarde, los guías insistieron en detenerse. La fatiga se hacía cada vez más evidente en sus rostros, y sus voces, aunque firmes, reflejaban una creciente preocupación. Más allá es demasiado peligroso de noche, advirtieron, mirando hacia el oscuro horizonte donde la selva se mezclaba con la neblina. Hume, aunque frustrado por no haber alcanzado su objetivo, sabía que no podía arriesgar al grupo sin tener garantías. Sin embargo, el pensamiento de no avanzar lo incomodaba profundamente. La misión estaba demasiado cerca de cumplirse para detenerse ahora. A regañadientes, Hume aceptó la sugerencia de los guías, pero en su interior algo lo impulsaba a seguir. Mientras descansaban bajo la tenue luz que la lluvia filtraba entre las copas de los árboles, su mente se obsesionaba con la idea de continuar. Recordó las palabras de su padre sobre nunca dar marcha atrás, sobre ser implacable cuando el destino estaba cerca. Fue entonces cuando, en un susurro, comenzó a hablar con sus dos compañeros, convenciéndolos de que no podían quedarse allí. Los guías no sabían lo que él sentía, no comprendían la urgencia que lo empujaba. Así, con una determinación renovada, convenció a los otros para que lo acompañaran en secreto. Ya entrada la noche, cuando la lluvia parecía amainar, la luna llena comenzó a iluminar débilmente el oscuro camino que tenían por delante. Un resplandor plateado bañaba las copas de los árboles, creando sombras alargadas que parecían moverse por su cuenta. La selva, que durante el día parecía vibrante con vida, se encontraba ahora extrañamente callada. Los animales, que antes se habían dejado escuchar con su incesante canto y movimientos, se habían retirado a sus escondites. La atmósfera estaba cargada de algo inexplicable, como si el aire mismo estuviera más denso, como si la tierra respirara de manera diferente. El silencio que los rodeaba era tenso, interrumpido solo por el sonido de sus propios pasos. José sentía un presentimiento sombrío, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. A pesar de la luna llena, las sombras parecían alargarse, tomando formas extrañas, y la sensación de que algo los acechaba en la oscuridad crecía con cada paso que daban. En ese momento, al borde de la laguna, un sonido rompió el silencio de la noche. Era un ruido extraño, como si algo pesado se deslizara bajo el agua, moviendo la superficie en ondulaciones suaves pero inquietantes. No era el sonido de un animal común, tenía un ritmo lento y pesado, como si una enorme sombra nadara en las profundidades. Los tres se detuvieron al instante, sus corazones latiendo con fuerza.
José alzó la vista, buscando algún signo de los guías que pudieran haberlo seguido, pero la selva estaba vacía, más allá de la luz de la luna. El ruido se repitió, esta vez más cercano, y la sensación de ser observado se intensificó. Algo no estaba bien. Sin embargo, José, impulsado por su obsesión por cumplir con la misión, no dudó. Sigamos, murmuró, aunque sus palabras no pudieron ocultar la incertidumbre que sentía. Y sin mirar atrás, continuaron, adentrándose aún más en la oscuridad de la selva. Uno de los compañeros, paralizado por el miedo pero con la linterna firme en sus manos, dirigió la luz hacia el origen del ruido, esperando que no fuera más que una ilusión de la selva oscura. Pero lo que vio heló su sangre. En la negrura de la noche, brillaban unos ojos amarillos, intensos y fijos, observándolos con una mirada penetrante que parecía perforar su alma. El corazón de José se detuvo por un instante al ver la forma que comenzó a emerger del agua. Una gigantesca cabeza de anaconda, tan grande que su tamaño parecía desafiar la lógica, se asomó lentamente desde las aguas oscuras de la laguna. La criatura tenía la piel cubierta de escamas brillantes, y su boca, repleta de colmillos afilados, se abrió con una rapidez mortal. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la serpiente se lanzó hacia ellos con una velocidad imposible, como un rayo en la oscuridad, y con un solo movimiento rápido y fatal, tragó a su amigo de un solo bocado. El horror se apoderó de José y su compañero restante, quienes se quedaron paralizados, incapaces de entender lo que acababan de presenciar. El grito desgarrador de su compañero fue ahogado por el estruendo del agua que saltaba y se agitaba violentamente mientras la monstruosa anaconda se retorcía y se sumergía de nuevo en la laguna. El aire se llenó de un hedor nauseabundo y la atmósfera se tornó irrespirable por el pánico que envolvía al grupo. El terror era palpable, y José, con los músculos tensos por la adrenalina, reaccionó instintivamente. Tomó la mano de su compañero restante y comenzaron a correr hacia el interior del bosque, intentando escapar de la sombra de la criatura. Pero el sonido del agua revuelta y el rugido bajo y profundo de la serpiente resonaron en sus oídos, y en un parpadeo, la bestia volvió a emerger del agua. Esta vez, su cuerpo gigantesco se alzó sobre la superficie como una torre de serpiente, con sus ojos amarillos brillando con hambre y furia. El rugido de la criatura hizo temblar el suelo bajo sus pies, como si la tierra misma se estremeciera ante su presencia. La carrera por la supervivencia fue fugaz. José no tuvo tiempo de pensar, solo corría, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Pero antes de que pudieran alcanzar un refugio seguro, la serpiente, con su velocidad abrumadora, atrapó al segundo compañero, envolviéndolo con sus poderosos músculos y devorándolo con la misma facilidad con la que un depredador caza a su presa. El sonido de huesos crujientes y el silencio mortal que siguió hicieron que José se detuviera en seco. Paralizado por el terror, sintió como su cuerpo se llenaba de desesperación. Pensó que todo había terminado, que no quedaba esperanza. Pero en ese momento crítico, una luz brilló en la oscuridad. Los guías, que habían aparecido de la nada, irrumpieron con antorchas encendidas y cartuchos de fogueo, creando destellos cegadores que iluminaban la selva como si fuera de día. El estrépito de las explosiones y las llamas confundieron a la monstruosa serpiente, que se detuvo momentáneamente, desconcertada. Aprovechando la distracción, José, temblando pero decidido a sobrevivir, se lanzó hacia adelante, siguiéndolos a través de la densa maleza. Corrieron sin parar, la selva llena de sombras y sus respiraciones entrecortadas, hasta que finalmente llegaron a un claro en el bosque, donde la amenaza de la criatura parecía quedar atrás. Sin embargo, el terror seguía en sus corazones. Cuando finalmente estuvieron a salvo, exhaustos y aterrados, los guías, aún temblando de miedo, se volvieron hacia José con una mirada de reproche. La atmósfera estaba cargada de tensión, y el aire, que antes parecía fresco, ahora se sentía denso y pesado, como si la selva misma estuviera respirando con ellos. La luz de las antorchas parpadeaba débilmente, iluminando los rostros sudorosos y llenos de angustia. Los guías, respirando con dificultad, enfrentaron a José, su voz quebrada por la adrenalina y el miedo. Esto no habría pasado si hubieras escuchado nuestras advertencias, dijeron, sus ojos reflejando una mezcla de enojo y desesperación. Esa era la anaconda, la madre de las aguas.
Ella protege su hogar y no perdona a los intrusos. José no respondió, su mente aún atrapada en la pesadilla que acababan de vivir. Su rostro, pálido y marcado por el agotamiento, reflejaba el terror de lo que había presenciado, la rapidez, la ferocidad de la criatura, y la pérdida de sus compañeros. Las imágenes de la serpiente, su cuerpo enorme, retorciéndose en las aguas oscuras de la laguna, no se desvanecían. La sensación de ser presa, de ser nada más que una pieza en el juego de una criatura que gobernaba ese lugar, se quedó grabada en su mente, imparable. José sintió un nudo en el estómago, el peso de la culpa y el arrepentimiento apoderándose de él. Había desoído las advertencias de los guías, pensando que podía controlar la situación, que su decisión era la correcta. Pero ahora, al recordar la rapidez con la que la anaconda había acabado con sus compañeros, sabía que había cometido un error fatal. La leyenda de la serpiente, que siempre le había parecido una simple historia de miedo, se había convertido en una realidad que no podría olvidar nunca. La madre de las aguas no solo existía, sino que había defendido su territorio con una violencia que superaba cualquier expectativa. José miró a los guías, quienes lo observaban con ojos llenos de reproche, pero también con una mezcla de lástima. Sabían que la lección había sido aprendida a un costo demasiado alto. La selva no perdona, murmuró uno de ellos, su voz grave y cargada de experiencia. Y lo que la madre de las aguas protege, nadie lo toca sin pagar el precio. En silencio, José asintió, aunque no era necesario. Su rostro era la imagen de alguien que había cambiado para siempre. En su interior, una promesa resonaba con fuerza, como un juramento hecho en lo más profundo de su ser, nunca más volvería a esa selva. Nunca más desafiaría una advertencia que, ahora sabía, provenía del corazón mismo de la naturaleza. La noche que acababan de vivir quedaría grabada en su memoria, no solo por la monstruosa serpiente, sino por la lección que traía consigo: la arrogancia puede costar más de lo que uno está dispuesto a pagar. La leyenda de la anaconda ya no era un cuento que escuchaba al calor de una fogata, era una advertencia vivida, y José sabía que el precio de ignorarla había sido demasiado alto. Si te gustan los relatos de misterio como este, suscríbete a Sombras y Relatos y acompáñanos en más viajes hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo relato, si te atreves.